Bienvenidas a nuestro Jueves de Mujeres en Excelencia. Soy Claudia Villada de Colombia, de Medellín, Colombia, y les damos nuestra cordial salud y bienvenida a todas ustedes. Azu se excusa porque está no resolviendo otros temas y me asignó el tema de esta tarde. Entonces yo muy obediente, muy dispuesta, lo recibí. Y ella me dice, y me puse yo a pensar de qué hablarles el día de hoy. Y ella me preguntó qué aspectos está Dios cambiando en estos momentos en tu vida. Entonces se me vino inmediatamente una palabra que yo creo que de pronto nos podemos identificar y es el enojo. Y yo dije, ay, yo creo que hay algo que Dios ha estado trabajando en este tiempo y es el enojo. Y me dijo, ay, Claudita, yo te iba a sugerir, no te pensaba decir nada, pero yo dije, bueno, está bien. No importa porque es algo que sirve para edificación de todas nosotras y para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno, como lo promete Él. Así que pongamos esta tarde en manos del Señor y pidámosle que de verdad ese tema o lo que yo pueda de pronto hablar sea palabra de Él y que pueda edificar nuestros corazones, más que confrontarlos, podamos salir consoladas y podemos ser ayudadas en esa necesidad y en esa debilidad que tenemos las mujeres. Así que, Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque tú has dispuesto, Señor, este momento desde antes de la fundación del mundo para edificar nuestro corazón. Y yo te pido, Señor, que me dé palabra de sabiduría, que me dé palabra de entendimiento. Yo te pido que tanto mi corazón como el corazón de las que estamos aquí sea una tierra fértil para que el día de hoy, Señor, esa semilla que tú vas a lanzar a nuestro corazón, tú la hagas crecer, multiplicar y dar el fruto que se necesita dar, especialmente, Señor, en nuestras casas. Y te damos gracias. Gracias por lo que has hecho, por lo que vas a hacer. Gracias por ser evidente, Señor, en esta tarde. Y yo te pido, Señor, que nos trates hoy como un brazo frágil, que nos cuides, que nos abraces, que nos mimes y que nos des la evidencia de cuánto nos amas. Levanto las necesidades aquí representadas, todas las necesidades que hay en casa, Señor, las necesidades en cualquier área, para que seas tú siendo respuesta, Señor, sobre cada necesidad, porque tú eres fiel. En el nombre poderoso de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu Dios, te damos gracias. Amén. Bueno, ¿qué les cuento? Eh, como soy de Medellín, Colombia, las mujeres de Medellín mm, somos un poquito fuertecitas de carácter. Aquí hay algo muy puntual y es que nuestra cultura, esa es la palabra, es muy de matronas, ¿cierto? Y es donde la mujer domina y manda. Y eso culturalmente nos lo fueron heredando nuestras familias, especialmente en donde íbamos, a donde los abuelos, reinaba siempre la abuela y el abuelo algunas veces era relegado por la posición que se le daba a la abuela. Y casi que si la abuela fallecía, entonces la familia se acababa, ¿cierto? Y así crecimos culturalmente. No sé si eso se ve de pronto en otras culturas, pero aquí radica en Colombia y en Medellín y he visitado otras como Bucaramanga, que también somos como cortaditas con la misma tijera. Lo curioso es que, mm, aunque yo veo la característica de ser una mujer fuerte como una fortaleza, yo sé que hay cosas en Dios que el carácter de esa mujer que es fuerte pasa a ser desfigurado realmente y lo malinterpretamos como Dios lo quiere tratar. Lo que pasa es que nosotros hemos creado una imagen a nuestra imagen y semejanza y no tal vez al dominio o a lo que Dios ha querido hacer. Entonces Dios ha tratado conmigo en este último tiempo porque han habido cosas que les cuento pues aquí en secreto que a mí me cuestan mucha paciencia y se me desborda. ¿Y qué produce la falta de paciencia? Produce enojo, ¿cierto? ¿Y con quién lo produce? Lastimosamente con las personas más cercanas, con las personas que más amamos y con las que menos queremos dañar. Lastimosamente esas son las personas que salen más dañadas. En mi caso yo vivo con mi mamá y con mi tía, dos jovencitas de 91 y 87 años, ¿cierto? Y
Digo jovencitas porque a veces yo las veo y se comportan como unas adolescentes. Ha de ser yo de pronto que yo fui así. Yo sé que no fui muy bien portada, pero de alguna manera cuando yo las veo, yo respiro. Hay cosas como que ellas médicamente no pueden hacer, se tienen que cuidar. Mire, no camine así, mire, coja el caminador. Y hay momentos en que yo digo, ay, ya no puedo más, ¿cierto? Y es ahí donde yo empecé a encontrar que había muchas cosas en las cuales a mí me producían enojo. Entonces le empecé a pedir al Señor de verdad, con el corazón. Y hubo un martes, en el grupo de Medellín, nosotros nos reunimos los martes a las 7 de la noche. Y hubo una enseñanza donde la daba un amigo, donde él decía que la unción de Dios es capaz de desarraigar todas esas cosas que están en nosotros y que la unción es capaz de ir hasta los huesos, hasta lo profundo de nuestra carne para desarraigar esas cosas que nosotros queremos quitarnos, pero que no somos capaces. Inmediatamente yo le dije desde mi corazón al Señor, le dije, uy Señor, yo tengo un problema con la ira y con el enojo. No soy, y hay cosas que yo no soy capaz, pero yo necesito y sé que si tu unción puede ser tan fuerte para romper, porque Él dice que Él rompe, la unción rompe el yugo, y es ese yugo que no es el correcto. Ay, Señor, yo te pido que sea evidente y que me ayudes. Yo sé que ese día oramos y hicimos literal una unción con aceite y cada uno puso como su aspecto a trabajar delante de Dios. La cosa quedó así. Al otro día yo vi una manifestación física en mi cuerpo que yo como que dije, dígame, ¿por qué me pasó esto? Después fue caí en cuenta que era Dios haciendo la obra. Pero entonces ya después empecé a entender el por qué estaba tan enojada. Entonces, a nosotros culturalmente, de pronto también en la casita, con papá y mamá, nos enseñaron a que si algo nos molestaba del otro o que si algo no nos gustaba del otro, inmediatamente le retirábamos el amor, cosa contraria que no, cosa que no debemos hacer. Yo puede que esté enojada de pronto con eso y algo que yo diga, ay, es que me molestó que me hiciera eso. Yo se lo puedo decir y manifestar, pero no quiere decir que yo le aparte el habla. Nosotros los seres humanos somos muy dados a hacer eso. Inmediatamente alguien hace algo que me daña, inmediatamente me aparto, le dejo de hablar, lo miro feo y lo voy a decir para que se dé cuenta y note que es que hizo mal y se comportó mal. Es como un castigo. Y eso fue lo que nos enseñaron, o a mí me lo enseñaron. Yo a veces me traté como de pensar en qué momentos y circunstancias mis padres lo trataron de hacer. No he podido como tener esa luz en mis ojos, pero sé que en algún momento se dice porque de algún momento lo tuve que haber aprendido. ¿Qué pasa? Como niños nosotros lo aprendemos de los papás. Y como mi papá tenía un carácter fuerte, qué cosa tan curiosa, yo no adopté el carácter de mi mamá, que es una mujer más paciente, que es una mujer que no busca pelea, pero mi papá sí. Mi papá se irritaba, ¿cierto? Mi mamá no le hablaba, no le buscaba pelea y mi mamá se apartaba hasta que él volviera y se contentara. Mi mamá no hacía más. ¿Qué pasa? Mi mamá trató de hacer lo mismo conmigo, pero llegó un momento que yo le tuve que decir, mira mami, yo no soy mi papá. Y tal vez te funcionó con mi papá el apartarte, pero al contrario, yo necesito que tú me escuches. Y saben qué tuve que hacer, chicas, sentarme con mi mamá y pedirle ayuda. Le dije, mamá, necesito ayuda, porque yo tengo un problema con el enojo y no soy capaz de manejarlo. Y como estoy descubriendo cómo manejar eso, por ahora necesito que nos hagamos señas o necesito que cuando yo te diga el primer pare, vos como que ya digas, sí, algo como lo que contaba Susana la otra vez de los hijos cuando le dijeron que sacaba la tarjeta o que le hicieran la seña. Yo tuve que hacérselo a mi mamá para que ella me ayudara en esas actitudes que yo no tendría que por qué tener todavía. Inmediatamente le empecé a decir y le dije, mamá, ore por mí porque realmente yo quiero. No crea, mamá, que es que yo soy en algunas circunstancias explosiva, porque es que, ay, sí, se me dio como que fluyera. No, realmente para mí es una lucha, ¿sí?
Y creo que con esa condición primero fui reconociendo delante de Dios que era una lucha para mí. Y Él dice que si se acerca un corazón contrito y humillado, Él es justo y bueno para perdonar nuestros pecados. Y también sé que para ayudarnos en la debilidad. ¿Qué pasa de nosotras? Nosotros nos cuesta, o a mí me cuesta muchas veces reconocer que estoy equivocada, inclusive en esas áreas que sé que estoy tan necesitada, pero el primero que le tengo que reconocer esa debilidad es a Dios, por lo menos. Luego, a alguien el que esté en tu familia, el que esté siendo indirectamente impactado por eso. Yo que tuve que hacerlo con los más cercanos, que son mi mamá y mi tía, pero principalmente mi mamá. Era la que llevaba, la que estaba llevando la peor parte. ¿De qué? De mi frustración, de que las cosas no hubieran salido como yo quisiera, am, tal vez de que ella no me escuchara y yo repetía tres, cuatro, cinco veces hasta que ella me escuchara. Y yo empecé a notar una cosa muy curiosa, porque ella yo le decía alguna vez, no escuchaba, dos veces, no, tres, pero la tercera y la quinta ya era como con el tonito más alto, pero yo ahí ya reaccionaba muy feo y mi mamá me escuchaba. Y yo le dije, mami, ¿sabes qué estamos haciendo? Yo parezco una niña haciendo una pataleta a mi mamá para que mi mamá me preste atención, para que mi mamá me escuche. Entonces, ¿qué hago? Ahí sí obtengo tu atención. Yo no debería de gritar o yo no debería hacer la pataleta de niña a mis 42 años para que mi mamá me escuche. Hay algo que no está bien, mami. Entonces pude entender cuál es la raíz. No tuve una buena atención por parte de mi mamá y mi papá. No tuve ese reconocimiento. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Por ciertas cosas que yo vi, siendo mi mamá muy berraquita, muy luchadora. Mi mamá y mi papá trabajaron siempre desde la casa, desde que yo tengo memoria, porque mi papá dejó el trabajo cuando yo tenía 5 años, donde por compinchería de mi mamá, mi papá dejó la empresa para que se hicieran liquidar para poder comprar la casa. Y eso para mí, eso fue un acto de fe de mi mamá y mi papá, realmente. Ellos nos empiezan a levantar aquí en casa, teníamos una tienda en el garaje de la casa. A mi papá se le había cerrado el mundo porque él decía que él cómo iba a mantener a los hijos y mamá le dijo, pues se te acabó, pues adiós. Mi mamá dijo, Dios no se ha muerto, aquí está y podemos sacar a los muchachos adelante, algo haremos. Consiguen todo y montan su negocio y así fue que nos crearon a 3 hijos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Eran padres muy presentes porque yo nunca vi que mi mamá estuviera fuera de mi casa. Pero aún dentro de mi casa, ¿qué pasaba? No había el suficiente tiempo por la misma ocupación de querer levantar bien la familia. Y eso ni ella ni yo tenemos culpa, ¿cierto? Yo lo tuve que entender porque ya yo no tengo el razonamiento de una niña de 5 años o de 7 años cuando fue tal vez el daño realizado. Ya tengo que tener el razonamiento de una mujer de 42 años. Entonces ahí cuando ya lo empecé a entender dije, ay Claudia, pero es que a la verdad ella qué podía hacer. Ella tenía que trabajar, ella tenía que sustentar, no me podría prestar mucha atención. ¿Quiénes me prestaban atención? Mis hermanos mayores que eran los que me ayudaban a desarrollar las dudas que yo tuviera, lo que fuera, y ya. Pero por eso no la podía culpar toda la vida, ¿cierto? Porque a veces nosotros nos volvemos verdugo de nuestros padres o de nuestros seres queridos como queriéndoles hacer pagar muchas cosas que tal vez nosotros no hemos entendido al día de hoy. No al pensar de una niña, sino al pensar de una mujer adulta y más una mujer en Dios. Entonces creo que Dios me ha llevado a tener, no mucho, pero ya voy en un poquito más de madurez, ya voy escalando un poquito más en esa estatura de Jesús. Cuando entiendo eso, creo que ahí se acaba como una de mis mayores peleas, del conseguir que mi mamá me escuchara, porque esa era mi mayor pelea. Yo no era que amara a contienda porque sí, no. Mi problema era que yo quería sentirme escuchada por mi mamá. Entonces, ahí yo entendí que mi mamá, la manera en que actuó conmigo o lo que me dio fuera otra cosa. Ella me atendía en amor, en comida, en tenerme la ropa lista, en saber que tenía todo para ir al colegio, otra calidad de amor. Entonces ahora mi mamá tiene 87 años y yo en el último tiempo le he dicho a ella, le he dicho, mami, hagámonos un favor las dos. Yo quiero que los últimos años que a mi Dios me la preste,
Yo quiero hacerle la vida a usted fácil y que usted me la haga fácil a mí. Yo quiero que la disfrutemos. Yo no sé cuánto le falta a usted, o yo no sé si me faltará muy poco a mí, ¿cierto? Pero yo digo, si vamos pensando como en el orden de la vida, sé que tú vas a faltar primero que yo. Yo lo que quiero es que tú empieces a tener una vida diferente y una vida de gozo. Y que hasta lo último tú digas, esas cositas que estamos por superar, las podamos superar juntas. Esa fue como la propuesta que yo le he hecho a mi mamá todo este tiempo. Em, Inmediatamente las cosas han empezado a cambiar, pero hubo una cosa que a mí me impresionó porque buscando respuesta sobre el enojo, hay algo que está en Primera de Pedro, se los voy a leer, sobre los deberes conyugales de la mujer. Entonces, está en Primera de Pedro 3. Entonces habla de los deberes conyugales, habla de primero de estar sujetas a vuestros maridos, que eso es una parte que de pronto no nos agrada mucho a las mujeres y más a las mujeres fuertecitas como a mí, ¿cierto? Pero cuando Dios no nos lo dice, pues bueno, hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo porque hay que hacerlo, no. Realmente hay que inquirir en Dios porque hay que someternos. Dice, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces ahí está una primer clave para aquella que esté luchando con su marido que no es obediente a la palabra, la mujer sin palabra, o sea que cero cantaleta, cero rencilla, cero yo te lo he dicho, yo te lo digo, vale más el ejemplo, dice ahí la palabra, que por la conducta va a ser ganada. ¿Listo? Siguiente dice, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces yo dije, Señor, yo quiero eso, porque de alguna manera sé que yo soy una niña dulce. ¿Qué pasa? A veces esa dulzura no es tan dulce cuando se expresa. Y no sé si de pronto todas las mujeres luchamos con eso, porque decimos algo y no lo malinterpretan, no lo toman de mala manera, o nos dicen, ay, pero es que ese tonito que vos pones, y uno como que dice, ¿cómo lo adorno? ¿Cómo más lo digo? Para que la gente no lo tome mal. Realmente yo le dije, bueno, Señor, si tu palabra dice que este es el adorno, que sea el yo interno, hay otra palabra que dice que sea un espíritu o un carácter piadoso. Hay otra versión que dice que es un carácter piadoso y un carácter piadoso es tener misericordia y compasión hacia el otro. Y que sea un espíritu tierno y sereno. Le dije, Señor, yo quiero eso. Y si lo dice en tu palabra es porque se puede obtener. Yo lo quiero para mí. Y desde ahí se lo empecé a pedir, de verdad, de corazón. Así como esas son las peticiones, a mí me da mucha risa con Dios porque esas son las peticiones que él inmediatamente dice, sí, amén. Y Y es como eso es lo que realmente nosotros debemos de pedir al Señor. ¿Qué pasa? Porque dice así, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Realmente, para poder nosotros tener sujeción y obediencia a un hombre, realmente tenemos que tener un espíritu tierno y sereno. Porque si no, yo entiendo por qué es que muchas veces no cuadramos con el cónyuge, con el hombre que tenemos al lado, porque estamos al mismo nivel, ¿cierto? No tenemos ese espíritu tierno y sereno y queremos ganar siempre la contienda o tener la razón, en otras palabras. Entonces, de alguna manera, el tema del enojo, yo lo veo muy disfrazado de querer tener la razón en todo momento. Entonces, cuando yo fue como si me fuera abriendo luz a mis ojos y a mi entendimiento, porque yo dije, que tantas cosas yo he querido ganar con mi carácter, que tantas cosas siempre tengo que tener la razón y que es todo lo que yo tengo que estar peleando. Y ¿saben qué pasó? Un momento que yo me cansé y me sentía cansada de estar peleando, porque eso es lo único que trae. El desgaste, la frustración, sientes que retrocedes como
no sé cuántos años, te sientes triste. Y a mí lo que más me pesaba era tener que volver a pecar. Ay, entonces yo iba delante de Dios y decía, otra vez, aquí estoy pidiendo perdón por lo mismo, otra vez. Ay, qué duro. Entonces yo le decía a mi mamá, mamá, no nos volvamos piedra de tropiezo la una de la otra, ¿cierto? Porque a la final, no, yo siento que así lo estamos haciendo. Yo le dije, Señor, ¿cómo realmente agrado tu corazón? ¿Cómo realmente te agrado, Señor? Porque realmente yo no quiero estar peque y vuelva y pida perdón por la misma piedra, por el mismo tema. Que tuve que empezar a buscar algo en la palabra que fuera lo opuesto y que fuera lo contrario. ¿A qué? A eso que el Dios desea darnos. Y Él dice que Él nos puede dar que el mejor adorno incorruptible, o sea, no se daña, no se vence, no se pone feo, es tener un espíritu tierno y sereno. Entonces lo he empezado a obtener. Ya ha habido cosas, ya he presentado cosas y he tenido metas tempranas, pues o victorias tempranas, por decirlo así, donde ya antes lo que a mí me costaba y se volvía la Tercera Guerra Mundial, ya no, ¿cierto? Entonces digo, bien, voy, ya no voy delante de Dios a pedir perdón por lo mismo, bien, siquiera, lo estoy alcanzando, pero realmente es no desistir. Miren, chicas, yo llevo 17 años caminando en Dios, donde esa fue una de las cosas que ha ido puliendo y es donde ha pulido más mi carácter. Pero yo creo que a esta altura del paseo, en mi caso, como me he visto, ya Dios no está dejando pasar ni cosas tan sencillas que nuestros frutos ya no deberían de tener, porque básicamente es retroceder y es volver muchas veces a lo mismo de lo que Dios nos ha sacado una y otra vez. Pero yo creo que si nosotros delante de Dios fuéramos buscando respuestas sobre el entendimiento del por qué actúa así, yo ¿por qué les hablo de esa manera? Yo soy ingeniera, entonces yo he sido una persona analítica. A veces no he aceptado las cosas con tanta facilidad en unas áreas, en otras sí, en otras no, no con tanta fe. Y admiro la gente que no pregunta ni el por qué, porque es como creí ya. Y a mí eso me parece grandioso. Pero aún en esa forma de ser, inclusive yo hay cosas que digo, sí, señor, ¿y esto por qué? ¿Y esto cómo lo debo hacer? Trato como que baje aquí, pero como con ese entendimiento. Pero Dios ha sido tan lindo que aún así, respetando tal vez esa personalidad que he tenido, Él me ha dado respuesta. Porque Él sabe de alguna manera que no deberíamos de andar dando esos frutos. Si nosotros queremos, miren, si es algo tan sencillo, a la casada le dice cómo va a ganar a su esposo. Ahí le está dando la fórmula, básicamente. Pues con un espíritu tierno y sereno. Es la forma de ganar al esposo que no es obediente en la voluntad de Dios. Y que solamente sea la conducta, que no sea el tanto hablar de la mujer. El viste, te lo dije, es que no sé qué, porque nosotros somos muy repitentes en eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no tengo esposo. Tal vez Dios me está preparando para eso, pero vámonos más lejos. Tenemos a quien someternos y es a Dios mismo. Y el primero es a Jesús. Si nosotros en esas pequeñas cosas no lo hacemos para Él, creo que para el esposo ni para el otro va a funcionar. Entonces, para mi caso, mi primera mm, convicción o mi primera determinación a quien quiero agradar es a él. Por ende, el otro, que es mi mamá, va a salir beneficiada. Y en el momento que Dios me dé la pareja o la persona correcta, creo que ya voy a aprender tener aprendida la lección, ¿cierto? Porque yo he buscado muchas palabras en la Biblia donde realmente habla sobre el enojo. Y una de las cosas que alguien me dijo, mira, la forma más rápida, ¿qué pasa con una persona que vive enojada o que salta inmediatamente con ira? Tiene un tema de impaciencia. Yo dije, sí, me identifico totalmente impaciente. No soy capaz de esperar. No soy capaz de resolver. O sea, todo tiene que hacerse ya.
Me dijo, sí, porque es más fácil responder ya que tú esperar y ser paciente para tomarte el tiempo para saber qué es lo que vas a responder. De con eso que vas a responder, si vas a dañar, si vas a afectar a alguien más. Entonces dije, ah, con razón a uno lo mandan a contar hasta 10, ¿cierto? Dije, entonces de alguna manera, dije, bueno, entonces estás trabajando no solo el enojo, estás trabajando, Señor, la paciencia de saber que las cosas tal vez no van a resultar como yo quiero que funcionen, como quiero que salgan, como quiero que marchen, pues así rapidito, rápido, pues que es que no puedo perder tiempo, porque hoy las mujeres somos muy pro en eso, ¿cierto? Somos muy jefes, todo tiene que hacerse así, 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 como sea, y pantier es tarde. Entonces, de alguna manera, Dios nos, para tener un espíritu apacible, tiene que haber espera. Creo que no existe de pronto otra forma. Entonces, entendí que la falta, el enojo va asociado a la impaciencia. Entonces es más fácil yo agredir a otro que tomarme el tiempo de decir, esto va a dañar a la otra persona, no lo va a dañar. ¿Será que sí lo digo? ¿Será que no lo digo? No. Y ahí no vamos a estar en esa cadena, en esa montaña rusa, después tenernos que arrepentir de las palabras que dijimos sin paciencia. Entonces, miren que Dios es muy práctico. A mí eso es lo que me encanta. Y como he sido tal vez una mujer que le he pedido a Dios que en la palabra lo que me enseñe sea práctico y que lo pueda entender, es la manera en que yo se los puedo transmitir, de cómo lo he entendido. También algo que aprendí en ese tema con mi mamá, es decir, bueno, pero entonces yo decía, bueno, entonces como yo a ella le repito las cosas, no se las voy a repetir sino una sola vez, ¿cierto? Y le voy a decir porque entonces yo no me voy a meter en ese juego con ella. Entonces yo decía, sí, pero ¿cómo lo voy a hacer? Así como para que quede también muy profesional. Mami, te lo repito una vez y listo, y no te lo voy a hacer explicar. Me decían, no, tiene que ser con amor para poder que en el otro funcione, para poder que el cambio que tú determines hacer, para que no haya más ese enojo entre tú y la otra persona, tiene que haber el amor. Si el amor no existe en esa decisión o en eso que Dios te ponga a hacer hacia el otro, no va a producir un efecto bonito. Creo que ahí Dios no va a estar metido en la fórmula porque va a ser algo más por salir de paso. Y en algún momento esa fórmula que tú hagas te va a salir como por encima, pues, como por no dejar, no. Creo que la manera en que nosotros, y aunque para algunas decisiones yo me he preguntado, Jesús, ¿qué haría? Creo que últimamente me he tenido que preguntar mucho más seguido, ¿tú qué harías en esta oportunidad? Porque pues Jesús no estaría en esa fórmula de ser exaltada, de ser iracunda, creo que no. Entonces, eh, también he visto y supe que he conocido que muchas emociones que tenemos las mujeres son buenas en su justa medida. Inclusive hasta en la palabra dice, enojados, o sea que nos da el permiso, pero dice, pero no peques. Como quien dice, póngale tate quieto a eso, póngale pare. Porque nosotros lo que caemos es en una ira desbordada, ¿cierto? Entonces nos enojamos, yo puedo estar molesta, como dije, su me molestó que hiciera esta cosa conmigo y logramos subsanar, pero otra cosa es que yo le siga recalcando a su 1, 2, 3 días, 4 días, el mismo tema. Eso llega un momento que llega a ser molesto para las dos partes y ahí yo creo que es cuando se fractura la relación. Entonces, aunque él permite, porque entonces aquí muchas van a decir, ay, pero en la palabra dice que nos podemos enojar, sí, claro, pero dice que no podemos pecar. Entonces preguntémonos qué parte de ese enojo o qué el resto es pecarnos. Y yo escuché la frase de alguien, no recuerdo, y dijo, no, pues para tener que pecar, pues más bien no me enojo. Pues para no tener que ir a perdón cada vez que yo me enoje con alguien y cada vez que peque, pues más fácil no me enojo y no voy delante de Dios pidiendo perdón por ese pecado. Lo que he aprendido es que realmente esa emoción negativa, nosotros le damos rienda suelta y hay un tema que quiero tratar y es que las injusticias muchas veces nos enojan. Entonces yo he pasado en el último tiempo ciertas injusticias en el final del año pasado, cosas que no me parecieron. Entonces eso me llenó mucho el corazón de enojo. Y hay una cosa que hace el enojo
que hay otra emoción que no es buena y es la amargura. Inmediatamente te enojas, algo te parece injusto, te llena el corazón de amargura. ¿Qué pasa con la amargura? La amargura, yo enseñaba en estos días y lo aprendí hace muchos años y por eso me asusta tanto encontrarlo o tenerlo. Es que la amargura es una raíz que contamina el resto de las cosas o personas que hay a nuestro alrededor. Entonces, ustedes no notan que ustedes ven una familia o una señora que es como amargada y todos en la casa son como el mismo tinte. En cambio, si usted ve una mujer contenta, la mujer todo lo adorna igual. Entonces entendí que como va ese tinte de enojo, va la impaciencia, va la amargura que se anida en nuestro corazón. Y eso es lo que empezamos a dar en nuestra casa. ¿Qué pasa? También identifiqué que una de las razones por las cuales me producía enojo era lo injusto que habían sido conmigo. Entonces yo dije, ay, y eso me mantuvo, no saben cuánto me mantuvo dando vueltas sobre el mismo tema con Dios. Y casi que recriminándole a Dios, Señor, ¿y entonces dónde está tu justicia? ¿Y tú por qué permitiste que me hicieran esto? ¿Y tú por qué permitiste que me trataran así? Recuerdo que él me trajo a memoria a Job. No, me puso a mirar la vida de José, el soñador. Y al ver la vida de José, el soñador, vi que había sido una vida muy injusta. Pues nació siendo el hijo preferido, fue visiblemente el preferido por sus papás, su papá le hizo una túnica hasta de colores, sus hermanos le empezaron a tener envidia, sus hermanos querían asesinarlo, salió ganando porque lo metieron al pozo, de ahí lo hicieron esclavo, luego cae en la cárcel, luego huye de la tentación, perdón, huye de la tentación, llega a ser entonces preso y le tocó una prisión muy larga. Esperó que alguien lo sacara de ahí, como el copero, como nosotros muchas veces esperamos de los otros tantas cosas, y este hombre se olvida de él, y pasa, no me acuerdo si fue como un año, 2 años larguitos, hasta que el hombre se acuerda de él, y de ahí sale. A mí que me impresionó de todo esto que yo tuve que mirar de José, que José no se amargó. Pues yo en la palabra no he visto que dijo, y José después de tanto tiempo se reunió con sus hermanos muy amargado y se vengó de ellos y les dio de lo mismo que ellos le hicieron a él. Eso no lo dice en la palabra. Al contrario, él dice que llenó sus camellos, los llenó de toda la abundancia, ¿cierto? Porque en Israel había empezado a haber necesidad y Dios había preparado a José para esos años de necesidad para que tuviera su pueblo que comer. Él le dio lo mejor y se los trajo a vivir a Egipto, donde básicamente él los sirvió, los amó, los tuvo con todos. Creo que inclusive esos 12 años posiblemente le sirvieron a José para recapacitar y sanar y para no ir a pagar a sus hermanos el mal que le habían hecho con tanto mal. Entonces yo dije, ay Señor, o sea que tú no, aunque parezca injusto, no hay nada injusto de tu parte. Tú siempre vas a levantar al que realmente obra justamente y a ti solamente se te debe la justicia. Y si vamos más allá, pues Jesús fue tratado muy injusto, ¿cierto? Inclusive por el pueblo de Israel y que aún algunos no le reconocieron, pero él aún decidió dar la vida por todos nosotros. Y era el día de hoy, yo no he escuchado que Dios me haya dicho, ay, no es que todo lo que he tenido que hacer por vos, es que si vieras de dónde te he sacado. Pues, como dice aquí, que Él no nos saca los trapitos al sol y Él nunca nos ha dicho el por qué pecamos. Él solamente vino a nuestra vida y nos restauró y nos justificó y nos sigue dando esa victoria en Cristo, en Él. Entonces, si hay alguien que aquí está padeciendo de que algo es injusto, pues deje que Dios haga lo suyo, deje que Dios haga su tema. Dice que la justicia es de Él, solamente de Él, y Él sabrá qué respuesta da, punto. Y deje la peleadera con Dios, porque nos volvemos así, yo me volví así, en esos momentos de dificultad. Ah, con la rematía ya no, sino con Dios. ¿Y por qué estás tan callado? ¿Y por qué no decís nada? Y yo creo que Dios diciendo, pues si no dejas de pelear conmigo, ¿cómo voy a dejar, cómo te voy a decir las cosas? Entonces, porque muchas veces la contienda o el enojo es con Dios.
Así me encontró Dios hace muchos años, hace 17 años, porque yo pensaba que por culpa de él mi matrimonio se había dañado y que porque no me amaba, Dios me había, mejor dicho, casi que castigado. Entendí que fueron mis malas decisiones ya luego. Y ahora cada cosa que me ocurre es como si yo entendiera, o a veces entendemos como si Dios no estuviera metido en el plan. A mí lo que me asombró de José, que aún en el pozo, que aún en la cárcel, que aún en todas las situaciones malas, decía, y Dios siempre estaba con él. Entonces yo dije, ay Señor, usted estaba ahí como un espectador completamente viendo todo lo que le hacían a José. Usted no se perdió nada y aún así lo permitió. Y después ese hombre, usted lo exaltó. Y fue una manera de mostrar de que nosotros siempre siendo hombres podemos vivir en una vida sin pedir venganza o sin pedir lo justo, si vamos a hablarlo correctamente, ¿no? Entonces, em, ¿cuál es la invitación? Porque inclusive lo habla en Efesios 4, que nos quitemos toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. O sea, Él nos hace un llamado a la atención a quitar todas esas cosas, que nos despojemos de todo eso. ¿Saben por qué? Porque eso es un atributo del viejo hombre. Se supone, lo hablo aquí, porque cuando llega Dios a nuestra vida y cuando tenemos al Espíritu Santo, tenemos un nacer de nuevo. ¿Qué es un nacer de nuevo? Que nosotros morimos juntamente con Él y resucitamos muertamente con Él. En teoría espiritualmente, ¿qué sucede? El hombre viejo, la mujer vieja, Claudia, hace muchos años, ya tuvo que haber muerto. Y yo a veces veo vestigios de esa mujer vieja. Yo a veces veo que esa mujer vieja como que se tuviera una careta y un snorkel y saca como para volver a respirar después de haber sido sepultada con él y quiere todavía dar luces. Si todavía estamos dando vestigios, realmente es porque necesitamos nacer de nuevo a Él, tener un verdadero arrepentimiento que solo lo conseguimos en Él y despojarnos de todo ese hombre viejo o esas mujeres viejas que ya no deberíamos de estar, dando unos frutos agradables de un hombre nuevo. Entonces, Él dice que nos despojemos. ¿Y qué es despojarse? Quitar una a una. A mí se me parece que el corazón de una mujer o nosotras podemos ser como unas cebollitas. Yo a veces me veía así. Y una cebollita tiene el centro, pero una cebollita tiene muchas capas. Y una cebollita es cubierta, ¿cierto? Ustedes ven que tienen varias. Entonces, ¿por qué no le permitimos a Dios que abra esas capitas de lo que somos? Les voy a confesar algo. Yo he sido una chica que he luchado con el peso. Y yo, por más que me cuidaba, hago ejercicio, hago dieta, no sé qué, es como si estuviera ahí atascada. Y yo digo, ¿pero por qué? Empecé a pedirle a Dios y me pidió que me empezara a despojar de todas esas cosas que yo quiero protegerme, de las cuales yo no me debería estar protegiendo. Que mi cuerpo físico inclusive está tomando un tema de protección hacia los demás, con mi cuerpo. Y yo digo, pero es que si vieran que yo soy la más juiciosa y si vieran yo como entreno y no sé qué, y empecé a ver que eso empezó a reflejarse en mi cuerpo, que tal vez lo que mi corazón quiere guardar y protegerse del resto, mi cuerpo lo empieza a manifestar. Entonces, yo estoy hablando de sobrepeso, que realmente si yo lo veo, yo digo, uy, me veo más tierna, una más nalgona, qué rico, no importa. Pero vamos al fondo de alguien que esté sufriendo una enfermedad crónica, fibromialgia, fibromialgia, alguna persona que esté sufriendo de dolor constante, alguna persona que esté sufriendo de cáncer, alguna persona que esté sufriendo de una enfermedad terminal, alguna persona que esté sufriendo de jaqueca constante, alguna persona que esté cargando como una carga aquí en su cuerpo, en su cuello que no pueda deshacerse, o un dolor aquí en el corazón. Preguntémosle a Dios qué es lo que está somatizando mi cuerpo, que en mi corazón se enraizó y el cuerpo está manifestando ese dolor. Y muchas veces eso va guiado en el enojo. A veces nuestras emociones mal gestionadas, porque es que las emociones no son buenas y malas, las emociones son mal gestionadas
Y a mí eso hace mucho rato me decía, mi amorcito, no te fijes en fíjate más bien en lo que estás produciendo, el por qué estás produciendo eso en tus emociones. Fíjate muy bien qué es lo que está produciendo. Ella tiene una palabra, pero en estos momentos no se me viene. Entonces yo empecé a buscar en mi corazón qué es lo que se estaba produciendo ahí. Entonces, cuando nosotros no tenemos unas emociones bien gestionadas, se producen cosas en nuestro cuerpo. Entonces, nuestro espíritu empieza a ser gobernada por nuestra carne y nuestro cuerpo no empieza a vivir esa manifestación que Dios prometió, que fuéramos sanas. No es que Dios tenga problema con la sanidad, ni darnos la sanidad, no. Nosotros no estamos cuidando bien nuestro templo. Nosotros no estamos cuidando bien nuestro corazón. Y eso es lo que está manifestando un mundo de situaciones, de cargas, de problemas y de enfermedades físicas. Entonces, que hoy sea el día de deshacernos de todo eso. ¿Qué pasa? No le demos rienda al hombre antiguo o a la mujer vieja. Y realmente hay que tener entendimiento para no airarse. Hay un proverbio que dice, el que tarda en airarse tiene mucho entendimiento, pero el de espíritu apresurado hace resaltar la insensatez. Ay, qué vergüenza. O sea, que cada vez que yo he sido iracunda, he sido más insensata que todas las mujeres del mundo. Y yo pidiendo todos los días sabiduría. Qué vergüenza, Señor. Entonces, ahí te das cuenta porque Dios inclusive te dice, te falta ser un poquito más entendida, Claudia, de tal vez qué ocurre. Y saben que tiene toda la razón ese proverbio, porque en el momento que yo empecé a entender el porqué de mi mamá actuaba de cierta manera y el por qué ciertas cosas yo las empecé a tomar de la manera equivocada, cuando tuve ese entendimiento, ya no tuve tanto enojo, ya no tendría por qué ganar la pelea con mi mamá. Como ya sé de base que ella lo que hizo no lo hizo intencionalmente, sino porque lo hizo porque fue la manera en que fue formada ella. Yo no le puedo exigir a ella, una mujer de 87 años, que cambia a estas alturas de la vida. Pero tal vez yo sí tengo el desafío a mis 42 años de estar madura, de tener una profesión, inclusive de tener una ingeniería de sistemas que requieren más esfuerzo y más conocimiento, y que eso sí lo logré y no voy a ser capaz de lograr el no enojarme. Pues yo creo que eso no cabe aquí, ¿cierto? Entonces, y hoy, esta mañana, cuando le pedía a Dios una promesita, saqué y decía, las palabras amables endulzan la vida y calman el enojo. Entonces, esa es una forma de ser apacibles y dulces, de esas palabras que sean amables. No se trata de ser falso con el otro, no. Se trata de realmente mirar al otro con tanto amor, con tanta misericordia y tanta compasión, porque yo conozco muchas personas, pero como aso, para decir cosas dulces y te puede estar diciendo la verdad y uno dice, esta me está destrozando, pero sé que me está diciendo con tanto dulcecito que se me hace tan fácil. Entonces que yo digo, mira, ¿cómo lo hace fácil? ¿Cierto? Y a veces nosotros podemos hablar lo que es lo correcto y la verdad, pero de una forma dulce, y eso puede calmar cualquier guerra. ¿Cuál es la propuesta hoy, chicas? Pidámosle al Espíritu Santo, que es nuestro mayor ayudador, al Padre, el Hijo, Espíritu Santo, que tienen más fe que nosotras mismas, que nosotros en nosotras mismas. Que fue el Espíritu Santo fue dejado para ayudarnos. Y Él dice que en la debilidad Él nos hará fuertes. A veces pensamos que la debilidad puede ser un adulterio, puede ser una borrachera, puede ser, no sé, el robar, el matar, pero esto es debilidad. Y algo que a mí me asustó porque he estado en el estudio de Apocalipsis y en una de las partes de Apocalipsis, no recuerdo en qué parte la palabra dice, no en el Apocalipsis, sino en otro versículo alterno, donde dice que no entrarán al reino de los cielos los borrachos, los adúlteros, los... Entonces yo empecé a chulear, no, sí señor, yo no sufro de adulterio, yo no sufro de ser borracha, no sé qué. Dice, los iracundos. Y yo dije, ay, Dios mío bendito, me estoy rajando en eso. Y esa fue la primera alerta donde dije, uy, señor, esto se tiene que solucionar porque se tiene que solucionar. Porque si en las otras no me he pelado y me pelo por esta, pensando que de pronto está bien, uy, no, señor, ayúdame.
Y ahí fue cuando yo realmente le empecé a pedir al Espíritu Santo ayuda. Y yo le dije, Señor, pero entonces tú vas a quitar de mi carácter esa fuerza y esa fortaleza que tengo. Y yo sé que él me ha dicho, no, pero ¿quién es más fuerte? Quien no se enoja. Realmente, ¿quién es fuerte? El que logra dominarse. Esa persona es fuerte. El que logra dominar su propio ímpetu. Esa es una persona fuerte. Una persona fuerte eh, logra eso que realmente Dios nos ha mandado a hacer. No es fuerte el que más grite y el que más tenga la razón, el que más quiera tener la opinión. Es más fuerte esa persona. Y realmente estamos en capacidad de empezar a guardar el corazón de esas cosas, de esos vestidos. Realmente no tenemos por qué vestirnos de todo eso que no nos sirve. Y hay una historia que me asombró, que inclusive David, hay una guerra que iba a contender contra Nabal, un hombre que era como necio, como iracundo. Le pidió no sé qué, David le pidió algo a este hombre, se lo voy a resumir así. David le pidió algo a este dijo, no, ni por qué, porque usted es David. No, qué pena, no se la voy a dar. Y entonces David iba a mandar a la guerra, iba a mandar a pelear. Mandó su ejército para pelear con este hombre. ¿Sabe quién salió en defensa de ese hombre? La mujer. Y la mujer le dijo, venga, venga, David, deténgase ahí, es que usted no sabe que el esposo mío es más insensato, es más peleador, no le haga caso. Y David escuchó a esta mujer y se detuvo toda esa guerra. Entonces, miremos el Espíritu Santo cómo actúa, como el que nos hace la seña, como el que nos jala las orejas, a veces el cabello, o el que nos quiere poner un freno en esa boca. A veces el Espíritu Santo es como esa mujer que nos dice alto, pero si no lo escuchamos, si no le obedecemos, hacemos una guerra por todo, pero especialmente es en nuestra casa. Entonces, amigas, aquí hay una que lo está medio logrando, ahí va. Pero la idea es que lo alcancemos, ¿cierto? La idea es que lo empecemos a hacer. Y la idea primera es que lo reconozcamos delante de Dios que necesitamos y que tenemos un problema. No que me enojé y ya y pido perdón. Qué rico fuera eso, pero le digo la verdad. A mí llegó un momento que eso me cansó y me hastió de estar yo yendo a la presencia de Dios pidiéndole perdón por cada vez que yo me enojaba. Dije, qué vergüenza, yo no tendría ni siquiera que venir aquí. Entonces la mejor forma de no pedir perdón es no hacer lo que le molesta al Señor. Y ahí se acaba. Y ahí se acaba la culpa, ahí se acaba el retroceso, porque me sentía como si me hubieran mandado otra vez para la cola. Y otra vez vuelva y espere. Y decía yo, no. Y uno bien cansado, bien desgastado. No, es horrible. Es horrible. Realmente, chicas, dejemos que el Espíritu Santo gobierne. No tome control, no. Porque tomar control, yo a veces veo que es como si el Espíritu Santo manipulara y Dios no manipula. Si Dios gobierna, es porque Él es dueño. Y recuerden que nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida ya le pertenece a Él y fue comprada a precio de sangre, ¿cierto? Y si fuimos compradas a precio de sangre es porque nuestra vida es de Él. Entonces, de alguna manera, oremos y pidámosle al Espíritu Santo que hoy en esa área de debilidad, que así como la venía yo sufriendo, casi que padeciendo, casi que yo ya no sabía ni qué hacer, pero encontré ayuda. Le pedí ayuda a mi mamá, llamé muchas veces a Azucena, pero ¿saben qué? Encontré la mayor ayuda en Dios mismo, que creo que Él tuvo fe en mí, porque muchas veces le decía, Señor, yo no quiero parecer y ser una mujer dura, y no quiero tener un corazón amargado, no lo quiero. Realmente yo quiero ser una mujer dócil y una mujer dulce, no de dientes para afuera, sino que realmente en mi corazón empiece a manifestar esa dulzura que tú eres.
Entonces, sé que así como yo, hay muchas que realmente luchan con su carácter. Entonces, lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Y para eso es este grupo de mujeres. No tenemos vidas perfectas, 100% cansadas, y no somos mujeres de mostrar 100% perfectas, no. Somos mujeres que estamos en el día a día, alcanzando, ¿qué? Esa plenitud de la que hablamos, ¿cierto? Que nuestra vida sea como ese sol. Pero más allá de eso, es alcanzar el carácter de Jesús. Y si damos un pasito diario para eso, maravilloso sería que ese Jesús empezara a manifestarse en nuestra vida, en nuestras familias y afuera. Ese es el ideal realmente, alcanzarlo a Él. Así que oremos para ser ayudadas en este día. Bueno, gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. Señor, hoy colocamos delante de ti nuestros corazones dispuestos, rendidos, reconociendo nuestro pecado delante de ti. Pecado que ha sido motivado por cualquier razón, pero que en unas palabras sencillas se llama enojo y se llama ira, Señor. Tú conoces lo que nos ha molestado, tú conoces lo que nos ha parecido injusto, tú conoces lo que hemos crecido, tú conoces la falta de atención, la falta de reconocimiento, tú conoces también la falta de amor que hemos tenido, tú conoces el esfuerzo de lo que hemos hecho, pero nada de eso logra calmar nuestra ansia, Señor, de pronto de justicia y nuestra sed de enojo. Pero tú, Espíritu Santo, a través de tu amor, puedes derramar en nuestros corazones en esta tarde ese amor y esa dosis, Señor, para poder tener esa dosis suficiente de amor para que nuestro actuar sea en esa dulzura y en esa paz que tú quieres que manifestemos día a día. Y Señor, como lo dice tu palabra, que no busquemos joyas o peinados ostentosos, pero Señor, que busquemos un espíritu apacible y dócil y tener un carácter noble. Yo te pido eso para mí, para mis amigas en esta tarde. Y que en esa área de lucha ya no sea área de lucha. Porque si tú venciste, Señor, el pecado y al mundo, es porque tú nos vas a ayudar a tener victoria en esa área. Y yo te pido que las primeras sorprendidas seamos nosotras, de cómo puede ser esto tan fácil, ser obtenido gracias a ti. Y que luego los mayores beneficiados sean quienes están a nuestro alrededor, en nuestras casas principalmente, en nuestros trabajos, Señor, en nuestras amistades, en donde quiera que nos extendamos, Señor. Y Señor, que aunque podamos sentir enojo, no permitáis que pequemos más. Y ayúdanos, Señora, a vencer, a evolucionar, a madurar, a crecer y a seguir brillando, Señor, con esa luz propia que tú solamente sabes dar. Y enséñanos, Señor, a hacer todo lo que hacemos con un motivo, Señor, de amor, de compasión, de misericordia hacia el otro, pero porque tú mismo lo colocas en nuestro corazón, hacia aquellos, Señor, que pones a nuestro lado. Y gracias, Señor, porque en ti está la victoria y en ti hecho está, obtenido, Señor, y dado, porque si tu palabra dice que eso lo podemos obtener de ti, es porque está listo para darlo, Señor. Así que nos disponemos para recibirlos a partir de este día y sorpréndenos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, con el poder de tu Santo Espíritu Dios. Amén y amén. Bueno, chicas, muchas gracias por escuchar, por poder abrir mi corazón aquí. Sé que les va a servir a muchas. A mí me ha servido, no saben cuánto. Eh, He podido pasar pequeñas pruebas, son pequeñas victorias, pero para mí eso es mucho. Entonces, sigamos adelante en este propósito de crecer en Dios y en este propósito de ser edificadas realmente. Eso es lo único que buscamos en este grupo. Las queremos, las amamos, las llevamos en nuestro corazón, bendecimos sus vidas nuevamente, bendecimos sus áreas de necesidad y que Dios sea respuesta. Se les quiere mucho y cuídense bastante. Bendiciones.